La educación es definida para la psicología como el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo en alguna institución impartida por un docente o especialista, que fue declarado como un derecho en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se señala que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo respectivo a la instrucción y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Asimismo, se indica que la educación desea favorecer la comprensión, tolerancia y amistad entre los individuos y la opción de que los padres puedan escoger el tipo de educación que recibirá su hijo. Esta educación ha sufrido cambios debido a la pandemia que surgió a raíz del descubrimiento de una nueva cepa de coronavirus que se llama COVID-19 o coloquialmente coronavirus, la cual se descubrió en Wuhan, China, en diciembre del 2019. La afectación a la educación radicó en las medidas de seguridad tomadas, ya que entre ellas está el cierre de escuelas, así como la implementación de cursos en línea. Debido a la pandemia generada por el COVID-19, cerca de 1.370 millones de alumnos han interrumpido su ciclo escolar y casi 60.2 millones de docentes dejaron de trabajar de forma presencial. El aprendizaje en línea o el curso en línea es la nueva forma de trabajo escolar para alumnos y maestros de diversos niveles educativos. Así es como se prevén los contagios en aumento en instituciones educativas. Lamentablemente también hay cosas negativas de esta medida, ya que se calcula que casi 300 millones de niños de primaria dejaron de recibir alimentos por parte del desayuno o comida escolar y que casi solo el 60% de los alumnos tiene acceso a internet. Así también existen quejas debido a que no todos los profesores tienen una preparación de forma adecuada para impartir clases en línea y los alumnos suelen tener más distracciones que una clase presencial y no todas las carreras cuentan con un programa en su mayoría teórico, como es el caso de psicología, en donde por esta precaución no se lleva a cabo la parte práctica de diversas materias. ¿Qué está pasando en América Latina durante la emergencia sanitaria? En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, millones de niños y jóvenes, desde educación básica hasta superior, fueron enviados a casa para confinarse. Miles de instituciones educativas han recurrido a las redes sociales, así como plataformas en línea, para continuar impartiendo clase y darle seguimiento a los planes de estudios. Algunos gobiernos han implementado programas y planes de aprendizaje con apoyo de plataformas en línea gubernamentales y de cadenas televisivas. Sin embargo, esto solo expondría la desigualdad al derecho a la educación que existe en Latinoamérica desde hace ya muchos años. Y es que solo aquellas familias y estudiantes que tengan acceso a Internet, a la televisión abierta y más importante aún, a aparatos electrónicos como computadoras, tablets o celulares, son quienes cuentan con las posibilidades de darle seguimiento a sus estudios, mientras que los que no cuentan con estas herramientas quedan varados sin ninguna oportunidad de estudiar. Ahora, con esta situación de contingencia sanitaria y según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, o el Comité de DESC, son 4 características esenciales e interrelacionadas que deben cumplirse para garantizar el derecho a la educación en cualquiera de los niveles de enseñanza. La primera de estas es la disponibilidad. En tanto deben existir suficientes instituciones y programas de enseñanza dentro del ámbito del Estado. Esto se cumple puesto que de que existen, pero con más avance en este podcast podremos ver cómo es que esta disponibilidad no importa tanto, pues las características de las que existen no están adecuadas a la pandemia, sino es que son inadecuadas. El segundo punto es la accesibilidad, ya que las instituciones y programas de enseñanza tienen que ser accesibles para todas las personas bajo jurisdicción del Estado sin discriminación, especialmente para los grupos en sección de vulnerabilidad. Al analizar estos, podemos tomar en cuenta la accesibilidad material, ya sea presencialmente o a través de la tecnología moderna y económicamente. Esto es un punto de rescate muy importante, puesto que la forma presencial no se puede dar. La tecnología moderna sí, claro que sí. ¿Existen computadoras? Claro que sí. La accesibilidad económica, además de la no discriminación, especialmente para personas vulnerables, es el punto más conflictivo a tratar. ¿Por qué? Puesto que no todos, como vamos a ver en esta pandemia, tienen una accesibilidad a la tecnología, o internet, o luz. Hay personas que en esta pandemia no tienen de otra más que refugiarse en la casa familiar, y en esta no poseen ninguna clase de internet. O, si no es que en un caso aún peor, como el de algunas conocidas, existen personas
que solo podían tener internet gracias a la escuela, y en la escuela ya no pueden estar, entonces tienen que recurrir a una clase de servicio. ¿Cuál sería? ¿Pagar internet? No, no pueden. Por algo no tienen internet propia. Y ese café internet sería arriesgarse, si es que hay abiertos. El tercer punto, por pasar a un punto nuevo, es la aceptabilidad respecto a la forma y fondo del servicio educativo, incluyendo programas y métodos de enseñanza empleados. Han de ser aceptados, o sea, pertinentes, adecuados culturalmente, de buena calidad, entre otros, para los estudiantes y cuando proceda para los padres. Dentro de los programas que se han dado últimamente, he visto que su aceptabilidad no está tan mal. Hay muchos maestros primerizos que no tenían ni idea de cómo se prende la compu, o que no pueden dar clases en línea tan accesiblemente, pero hacen lo que se puede. Y ese intento ya se aprecia. Hay de todas clases. Los que dejan la ola de tareas como si fuera lluvia de espadas. Y hay los que te dejan el entrégamelo cuando vuelvas. Si vuelves. Lo cual les parece una buena accesibilidad. Te pueden responder dudas ya sea en una videollamada grupal. Tienen un pequeño correo. Se resolverán a volver. Este punto se ha cubierto como un 10 de 10, en mi opinión. Fuera de esto, existiría la adaptabilidad, adaptándose a la sociedad y su comunidad. Actualmente, claro está. Estos servicios se adaptan puesto que no todos usan Teams, no todos usan Classroom, no todos usan, no sé, SlideShare, Yahoo. Discord sería algo muy moderno y me encantaría de ver, pero nadie lo ha usado hasta el momento. De forma que esto se puede resolver, se puede dar clases por muchas maneras. Aunque la sociedad y la comunidad no estén de todo entrevistas en esto, puesto que no todos cuentan con un servicio de computadora propio, es algo que existe. Ahora, la diferencia más notable de estos puntos es donde se marca la diferencia entre Latinoamérica y los países de primer mundo. Pues no todas las universidades contan una plataforma de estilo, ni maestros perfectamente adaptados para enseñar así. Peor aún, y desde otro aspecto, no muchos alumnos cuentan aquí en Latinoamérica con condiciones económicas para una estable conexión a internet. A su vez de equipos decentes para esta constante conexión. En algunos casos, pues me ha tocado verlo, estos recursos que en primer mundo son tan básicos como el agua, no son algo accesible, y esto roza en la meca de la irreverencia, pues estos alumnos están con la espalda en la pared, a nivel de calificaciones, a la espera de que los maestros se apiaden, porque de lo contrario, al no poder tener internet, no pueden hacer ninguna actividad. Entonces, en Latinoamérica, como ha enseñado la OMS, por ejemplo, con sus estadísticas, es bastante probable el caso de deserción, si no es que reprobación escolar. Mientras que en primer mundo, marcando la diferencia más notoria entre Latinoamérica y países de primer mundo, se dio una alta general o cuenta más fácilmente con estos medios. A partir de estas diferencias, ¿qué problemáticas específicas plantea la emergencia sanitaria para Latinoamérica? Los problemas que acuña nuestra nación y toda Latinoamérica en general ante esta situación, con lo correspondiente en educación, se pueden listar incluso. Primordialmente, y como se menciona en el punto anterior, aquellos lineamientos que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas menciona para que la implementación de la educación sea posible, no son viables en la mayoría de los territorios latinoamericanos. Esto por la realidad social que existe en ellos, que diverge tanto de aquellos países de primer mundo. Como ya sabemos, la situación actual por la pandemia está cambiando la forma en que en estos días se está impartiendo la educación en todos nuestros países, y que empieza a haber ahora una especie de coexistencia con el hogar en términos de que estos ocupan el mismo espacio físico, producto de las políticas que nuestros países han tomado. Lo que nos lleva a plantearnos, ¿cuál es la importancia material y simbólica de la escuela? ¿Será que realmente podemos trasladar todo a los hogares? ¿Dónde queda entonces ese componente de interacción, ese componente material y simbólico asociado a la escuela? También, ¿qué pasa con las brechas tecnológicas? El supuesto es
que todos aquellos que asistían a un establecimiento educativo puedan seguir con sus tareas por medio de distintos dispositivos desde sus hogares. Y sabemos que eso no es así. Que en muchos de los casos no es posible, y eso no hace más que recalcar unas viejas desigualdades en el acceso a distintos recursos educativos. Sabemos también que no en todos los hogares existen adultos dispuestos y con capacidad y condiciones para acompañar las tareas o teletrabajo de los estudiantes, sobre todo en educación básica, pues se da por hecho que las condiciones están dadas, que los hogares son lugares de cierta armonía y tranquilidad para que estos procesos puedan ocurrir, pero sabemos que eso no es así. Otro elemento para resaltar es, ¿nos preguntamos acaso sobre las condiciones de salud bajo esta forma de trabajo no elegida por quienes están en el sector de educación? Es decir, por maestros y maestras que hoy están cumpliendo su tarea desde casa con esta forma de teletrabajo. ¿Cómo va a repercutir eso sobre la salud de estas personas? ¿Todos pueden realmente realizar esas tareas sin consecuencias, como el estrés o condiciones similares? Sabemos además que en la postemergencia se enfrentará un problema muy grande en temas de deserción escolar, por la pérdida de contacto y cotidianidad en cuanto a la educación. ¿Qué propuestas de solución desde una perspectiva de la epistemología latinoamericana son posibles para Latinoamérica? La principal causa que genera esta desigualdad ante el derecho a la educación es no solo la dependencia hacia los medios electrónicos y plataformas educativas como herramientas de apoyo, sino el hecho de la diferencia de posibilidades para acceder a dichas herramientas por parte de los estudiantes. América Latina, en su mayoría, tiene un nivel de pobreza muy alto, lo cual impide que la mayoría de su población pueda darse el lujo de contar con internet, televisión y mucho menos aparatos electrónicos. Como respuesta a esta problemática, y sin adentrarnos al aspecto económico ni político, se puede implementar planes de estudios en un futuro donde, en caso de presentarse una situación similar a la actual, se trabaje en mayor porcentaje con materiales bibliográficos como antes y se complementen con actividades de repaso. Aún quedan pendientes los casos de comunidades en extrema pobreza, ya que eso sería un tema más económico-político en el que las posibles soluciones serían mejorar el acceso a la electricidad y al internet, así como instalar centros computacionales comunitarios que respeten normas de sana distancia, para aumentar el porcentaje de la población con acceso a estas herramientas y aumente su nivel educativo. ¿Qué cambios para la psique latinoamericana implicarían estas propuestas para que fueran posibles? En la población latinoamericana frente a la pandemia provocada por el virus del COVID-19 ha provocado gran impacto en los estudiantes así como en docentes. En la actualidad en América Latina ha tenido grandes complicaciones en los estudiantes debido a que muchos están en condiciones de pobreza, lo cual complica que estén en contacto con las plataformas electrónicas que son el medio de contacto con los docentes a cargo. La UNESCO en 2020 menciona que la pandemia ha afectado a más del 90% de los estudiantes en el mundo, lo que provoca una inquietud por los estudiantes que no tienen acceso a estos recursos. Como se menciona en una de las propuestas que fue la preparación de los estudiantes en caso de presentarse una situación como esta, es que se debe tener una colaboración de los estudiantes como docentes. De este modo no se generará preocupaciones tanto como alumnado como maestro en caso de presentarse otra pandemia. Para que se logre llegar a cabo esta propuesta deberá existir una colaboración de los involucrados y en caso de llevar este plan se formará adecuadamente y podría tomarse en cuenta. Como también la implementación de centros comunitarios donde se respete la sana distancia se lograría implementar si los ciudadanos demuestran tener un comportamiento disciplinar ante la pandemia, lo cual provocaría que no se vería esta región como una zona de peligro para los demás.